En octubre de 2024, un libro llegó a las librerías con un título simple y un contenido que nadie esperaba. La memoria póstuma de Lisa Marie Presley, titulada From Here to the Great Unknown. Lisa Marie había muerto en enero de 2023 sin poder terminarla. Su hija Riley Keough completó lo que su madre había dejado escrito. Y entre las páginas de ese libro había una frase que detuvo al mundo. Lisa Marie escribió que cuando comenzó a salir con Michael Jackson en 1994, él le confesó que era virgen. Que a sus 35 años, con 4 décadas de fama global encima, con millones de personas que lo habían amado desde los escenarios de todo el planeta, Michael Jackson nunca había estado completamente con una mujer. Esa frase abrió una puerta hacia algo que la prensa amarilla nunca contó bien. La historia real de las mujeres que estuvieron en la vida de Michael Jackson, una historia mucho más complicada, mucho más humana, y mucho más triste de lo que cualquier titular podría capturar. Stephanie Mees tenía 17 años cuando se unió al elenco de Broadway de The Wiz en 1974. Era la nueva Dorothy del musical, con una voz que llenaba el teatro sin micrófonos y una presencia escénica que la crítica describía como fulminante. Michael Jackson tenía 16. Los dos se conocieron entre bastidores. La familia Jackson aprobó la conexión desde el principio. Hermione y Hazel Gordy, su esposa, actuaron como puente entre los dos. Y durante aproximadamente un año y medio, a finales de los años 70, Stephanie Mees y Michael Jackson fueron pareja. Lo que Mees describió sobre ese tiempo, en una entrevista con Beth que resonó años después de la muerte de Jackson, fue la imagen de un hombre completamente diferente al que el mundo creía conocer. Lo amé, dijo Mees. Pensé que sería la señora Michael Jackson. Pero yo estaba lista para casarme a los 21 años. Y él no estaba ni cerca de querer casarse ni tener novia en ese momento. Describió sus besos como algo memorable. Era muy afectuoso, muy amoroso, muy sensible. Michael era realmente incomprendido. Yahoo Yahoo. La relación terminó por una razón que Mees nunca presentó como un drama sino como una divergencia de caminos. Ella quería matrimonio. Él quería el mundo. Y el mundo no esperaba. La separación fue gradual, sin confrontación, sin escándalo. Solo dos personas jóvenes que querían cosas distintas en el mismo momento. Mees guardaría ese recuerdo con cuidado durante décadas, y cuando habló de él públicamente, lo hizo con una ternura que no tenía nada de amargura. Diana Ross es una historia diferente. Más larga. Más compleja. Y posiblemente la más importante de todas en la formación emocional de Michael Jackson como adulto. Ross tenía 32 años cuando conoció a Jackson en los ensayos de The Wiz en 1977. Era la estrella indiscutible. Jackson era el talento emergente del que todo el mundo hablaba pero que todavía no había encontrado al productor, que lo llevaría al siguiente nivel. Ese productor, Quincy Jones, lo conocería precisamente en ese set. Pero antes de Quincy, estaba Diana. Jackson habló de Ross en múltiples entrevistas a lo largo de su vida con una devoción que resultaba casi incómoda de presenciar. En su autobiografía Moonwalk, publicada en 1988, describió a Ross como una de las personas más importantes de su existencia. La llamó mi primer amor, en el mismo párrafo en que mencionaba a Tattoo Moneal como su primera cita real. La distinción era importante, Ross era el amor. O'Neill era la primera vez que alguien lo llevó a un lugar público como pareja. Lo que existió entre Ross y Jackson nunca fue confirmado como romántico por ninguno de los dos. Era mentoreo. Era afecto. Era la relación de una mujer que veía en un chico joven un talento que el mundo todavía no había medido completamente, y de un chico joven que veía en esa mujer la primera persona fuera de su familia que le decía que podía ser exactamente lo que quería ser. Esa combinación, en la psicología de alguien que creció siendo tratado como empleado por su propio padre, era algo cercano al amor sin serlo en términos convencionales. Tattoo Moneal era hija de Ryan O'Neal y de Joanna Moore, actriz. Tenía 12 años cuando ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por Paper Moon en 1974, convirtiéndose en la persona más joven en ganar ese premio en la historia de la Academia hasta ese momento. Cuando Jackson y ella se conocieron, ambos eran adolescentes que habitaban el mismo universo extraño de la fama extrema a una edad en que el resto del mundo todavía estaba descubriendo cómo funcionar en sociedad.
Eso creó entre ellos un entendimiento que difícilmente podría haberse dado con alguien ajeno a esa realidad. Jackson la describió como su primera cita real. Lo que O'Neill recordó públicamente fue algo más matizado. Recordó que su agente, Suemen Hers, le prohibió asistir al estreno musical de The Wiz en el que Jackson actuaba. Eso lo perturbó mucho, admitió O'Neill años después. Nunca fue igual conmigo después de eso. Y yo me sentí terrible. Eso le rompió el corazón, me rompió el corazón a mí. Y nunca pude recuperarlo después de eso. Una cita cancelada por un agente que calculó que no era conveniente para la imagen de su cliente. Una cancelación que, según O'Neill, cerró algo entre ellos que nunca volvió a abrirse. The Ruth. Brooke Shields es quizás la historia más pública de toda la vida sentimental de Jackson, precisamente porque ambos la vivieron en parte frente a las cámaras del mundo. Jackson y Shields se conocieron en los premios Grammy de 1981. Ella tenía 16 años. Él tenía 22. Era el año antes de Thriller. Era el año antes de que el mundo entero supiera su nombre de una forma que no tenía precedente en la historia de la música popular. Jackson llevaría a Shields a los Grammy de 1984 como pareja oficial. Esa imagen, los dos jóvenes en el auditorio, Jackson con su traje militar y su guante blanco, Shields con un vestido largo, fue publicada en la portada de todos los medios del mundo al día siguiente. Por un momento, el hombre más famoso del planeta y la modelo más fotografiada de su generación parecían la pareja más natural posible. En una conversación privada con el rabino Shmuley Boteach en 2001, Jackson describió a Shields como uno de los amores de mi vida. Le pidió matrimonio en múltiples ocasiones, según fuentes cercanas a ambos. Shields, en entrevistas posteriores, dijo que los dos se tenían un afecto profundo pero que la relación nunca llegó a ser completamente romántica. Dijo que él empezó a volverse más asexual y distante con ella a medida que pasaban los años. Se vieron cada vez menos desde 1986, y perdieron el contacto completamente en 1993. The Ruth. Lo que unía a Jackson con estas mujeres, Stephanie Miss, Brooke Shields, Tatum O'Neill, era algo que el propio Jackson articuló en conversaciones privadas. Buscaba personas que lo trataran como una persona normal. No como una estrella. No como un producto. Como alguien con quien hablar, reír, existir sin que cada gesto tuviera consecuencias públicas. Y eso era precisamente lo que hacía que esas relaciones fueran tan difíciles de sostener, porque ninguna de esas personas podía dejar de existir en el mismo mundo público que él. Madonna representó algo completamente diferente en esa historia. En 1991, Madonna y Jackson coincidieron en los Oscar. Fueron juntos a la ceremonia, un par de meses antes del lanzamiento del álbum Dangerous de Jackson y en plena era del Truth or Dare de Madonna. Las fotografías de esa noche muestran a dos iconos de la cultura popular en la cumbre simultánea de sus carreras, posando juntos con una naturalidad que sugería algo más que una simple coincidencia de agenda. La prensa especuló durante semanas. ¿Eran pareja? ¿Era promocional? ¿Era real? La propia Lisa Marie Presley escribió en su memoria que Jackson le dijo que Madonna había intentado acostarse con él, pero que nada ocurrió. Madonna, en entrevistas a lo largo de los años, fue más ambigua en sus referencias a ese tiempo. Lo describió como fascinante y frustrantemente esquivo. No había historia romántica que contar porque, según la versión de Jackson que llegó a través de Lisa Marie, él nunca permitió que hubiera ninguna. AOL. Debbie merece un capítulo propio porque su historia con Jackson no empezó como una historia de amor convencional ni terminó como una. Rowe era asistente del Dr. Arnold Klein, dermatólogo de Jackson que lo había estado tratando por su vitíligo desde mediados de los años 80. Rowe había estado cerca de Jackson profesionalmente durante años. Lo conocía en un contexto donde él era un paciente, vulnerable, sometido a tratamientos dolorosos para una condición que cambiaba su apariencia de forma visible e irreversible. Esa cercanía creó algo entre ellos que ninguno de los dos habría podido predecir en el contexto original de esa relación médico-paciente. Según el biógrafo J. Randy Taraborrelli, Rowe y Jackson pasaban noches enteras al teléfono. Ella se obsesionaba con Michael diciendo, voy a hablar con él sobre abrirse más, es demasiado inhibido. Cuando el matrimonio de Jackson con Lisa Marie Presley comenzó a deteriorarse a finales de 1995,
Una de las razones centrales era que Presley no quería tener hijos con él. Jackson quería ser padre con una urgencia que quienes lo rodeaban describían como genuinamente profunda. Rowe, que ya conocía a Jackson con una intimidad que pocos habían tenido, le dijo que ella podría darle los hijos que quería. AOL. En noviembre de 1996, en una ceremonia privada en Sydney, Australia, Michael Jackson y Debbie Rowe se casaron. Rowe ya estaba embarazada de su primer hijo en ese momento. El 13 de febrero de 1997 nació Michael Joseph Jackson Jr., a quien llamarían Prince. El 3 de abril de 1998 nació Paris. En 1999, Rowe pidió el divorcio. Como parte del acuerdo, Jackson recibió la custodia completa y Rowe recibió $10 millones. Capital XTRA Halti Celeb. Lo que Lisa Marie Presley reveló en su memoria póstuma cierra la historia de todas estas mujeres de una forma que ningún biógrafo había podido articular con esa precisión antes. Escribió que cuando Jackson le confesó que era virgen a los 35 años, le explicó lo que había habido antes, que había besado a Tattoo Moneal, que lo suyo con Brooke Shields no había pasado de un beso, y que Madonna lo había intentado pero nada había ocurrido. AOL. 4 décadas de fama. Una adolescencia robada. Un padre que lo convirtió en una máquina de ganar dinero antes de que supiera qué significaba querer a alguien. Un cuerpo sometido a la mirada del mundo desde los 9 años. Y a los 35 años, una lista de nombres que el mundo había convertido en rumores, en portadas de revistas, en teorías y especulaciones, resultó ser exactamente lo que él siempre había dicho que era, un conjunto de afectos genuinos que nunca llegaron a completarse de la forma que el mundo daba por supuesta. Lisa Marie escribió que cuando decidió besarla por primera vez, lo hizo él, sin aviso, con total decisión. Y que después dijo, no voy a esperar. El hombre que había esperado hasta los 35 años, que había besado a Tattoo Moneal en la adolescencia y llevado a Brooke Shields a los Grammy y dejado pasar a Madonna, finalmente decidió que ya había esperado suficiente. AOL. Ese detalle, esa frase, no voy a esperar, dicha por un hombre que llevaba décadas esperando sin que el mundo supiera que estaba esperando, es quizás la imagen más honesta disponible sobre quién era Michael Jackson detrás de todo lo que el mundo proyectó sobre él. Un hombre que a los 9 años ya era famoso en todo el país, que a los 12 era una estrella global, que a los 24 había vendido más álbumes que nadie en la historia de la música, y que a los 35 estaba comenzando algo que la mayoría de las personas habían terminado a los 18. Cada una de las mujeres de esta historia vio una versión de ese hombre que las demás no conocieron. Stephanie Miss vio al adolescente afectuoso que quería algo real pero no sabía cómo sostenerlo. Tattoo Moneal vio al joven que se rompió cuando alguien canceló una cita. Brooke Shields vio al hombre que la amaba pero que no encontraba la forma de traducirlo en algo que durara. Lisa Marie Presley vio al adulto que finalmente decidió que no esperaría más. Debbie Rowe vio al hombre que quería ser padre con una intensidad que ninguna fama podía satisfacer. ¿Y el mundo? Que creyó conocer todo sobre Michael Jackson porque compraba sus discos y veía sus vídeos y leía los titulares. Nunca supo realmente nada de todo esto. Hasta que una hija terminó el libro que su madre no pudo acabar. Y lo que escribió cambió la versión oficial de la vida privada del hombre más famoso del planeta de una forma que ningún biógrafo había logrado hacer antes.